Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida al seminario online Propuestas en Educación, recomendaciones para una evaluación pertinente en tiempos de crisis. Esta actividad es organizada en conjunto entre la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene como objetivo presentar el quinto documento coordinado por la Mesa de Educación de Trabajo Interuniversitario COVID-19. Muy buenas tardes a Este todos. seminario está siendo transmitido vía streaming a través de la página de Facebook de la Universidad de Chile y de los canales de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. En primer lugar, quiero saludar muy cordialmente a las autoridades que hoy nos acompañan. A la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y del CIAE, y académica de Ingeniería Industrial de esta universidad, señora Alejandra Misala. Buenas tardes. Y el decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alejandro Carrasco. Buenas tardes. Saludamos también a otras autoridades académicas, estudiantiles y de diferentes instituciones educativas que hoy están conectadas. Un saludo a todos los académicos y académicas de ambas casas de estudio, y así como también de las 11 universidades que han participado activamente en el desarrollo de este documento titulado Recomendaciones para una evaluación pertinente en tiempos de crisis. Un saludo especial a los y a las más de 60 docentes que participaron en este reporte, así como a los profesores, directivos y directivas y profesionales de la educación que están conectados a este webinar. Asimismo, damos la bienvenida a quienes hoy se encargarán de compartir sus experiencias con nosotros. A la honorable diputada de la República por el distrito número 7 de la región de Valparaíso, Camila Rojas. A la directora de la Escuela Domingo Santa María de la comuna de Renca, señora Tamara Contreras. Al director del Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí, señor Rodrigo Bravo. Saludamos también a María Beatriz Fernández del Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile y quien se encargará de presentar hoy el informe del documento coordinado por la Mesa de Educación de Trabajo Interuniversitario. Asimismo, agradecemos la colaboración de nuestros intérpretes en lengua de señas chilena, señor Jorge López y Sebastián Quiñones, quienes nos acompañarán durante toda la jornada. Y por supuesto, saludamos a todas y todos ustedes quienes desde distintas partes del país hoy nos siguen a través de la página de Facebook de la Universidad de Chile, a través del canal oficial de YouTube de la Universidad Católica y vía streaming, y a través de las redes sociales de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y redes sociales del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE. Para dar inicio a esta actividad y de entregarnos unas palabras de bienvenida, dejo con ustedes a la directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y del CIAE y académica de Ingeniería Industrial de esa universidad, señora Alejandra Misala. Bienvenida, directora. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario en el que vamos a conversar sobre evaluación formativa. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la presencia virtual de todos ustedes, y en particular la participación de la diputada por la Quinta Región, Camila Rojas, de Tamara Contreras, directora de la Escuela Domingo Santa María, y de Rodrigo Bravo, docente del Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí. Este seminario, como se decía, se desarrolla en el marco del trabajo universitario que hemos estado realizando en el contexto de la Mesa Social COVID-19 y que ha sido coordinado por las universidades católicas y de Chile, y al que se han sumado otras 20 universidades y más de 100 académicos y académicas, junto a docentes de aula y directivos y directivas escolares con los que hemos colaborado estrechamente.
Se trata de un esfuerzo de colaboración inédito a nivel universitario, que se viene desarrollando desde abril del año pasado, y a través del cual hemos querido acompañar a docentes, a los directivos y directivas, a los estudiantes y las estudiantes, sus familias, con orientaciones y herramientas concretas para enfrentar el desafío que nos impone la educación remota, la que como nunca ha evidenciado la desigualdad educativa incrementada por la brecha digital. Esta emergencia sanitaria, a todos quienes enseñamos, nos ha tenido que plantear con más fuerza que nunca, diría yo, la educación como un proceso que no se limita al sistema escolar o al sistema universitario y a las políticas que lo sostienen, sino como un proceso que toma en cuenta el contexto familiar de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, así como los factores socioemocionales que influyen en el aprendizaje. Con esta mirada, en el primer documento que elaboramos, se entregó una serie de recomendaciones para enfrentar la crisis sanitaria en el sistema educacional, priorizando el bienestar emocional de las comunidades educativas, proponiendo un currículum de emergencia para el año 2020 y el año 2021, la flexibilización de las evaluaciones y apoyo específico a los establecimientos educacionales. Luego presentamos 2 documentos adicionales con orientaciones y recomendaciones concretas, tanto para apoyar la gestión de los líderes educativos, como propuestas para llevar adelante la priorización curricular en 7 áreas disciplinarias, con un enfoque integral de educación, porque no solo nos preocupamos del lenguaje y la matemática, sino también de las artes, las ciencias sociales, la educación física, entre otras materias. Hoy se presenta un 5º documento que fue elaborado por 35 académicos y académicas de 11 universidades, así como 62 docentes de diversas comunidades educativas. El documento contiene recomendaciones para la política educativa nacional y local, recomendaciones para la gestión de las escuelas en pos de una evaluación formativa, así como orientaciones para la evaluación de aula. El documento lo va a presentar, como ya se dijo, Beatriz Fernández, académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, a quien agradezco mucho este trabajo de coordinación que ella ha realizado. Quisiera terminar mencionando que con todo lo desafiante y difícil que ha sido la experiencia que hemos vivido desde marzo del año pasado, esta nos está demostrando que esta crisis que atravesamos también puede ser vista como una oportunidad para transitar hacia un sistema educativo más resiliente, que cuente con más herramientas, dotando de nuevas capacidades a estudiantes, docentes y directivos y directivas. Esto es fundamental, porque es probable, nosotros siempre lo hemos conversado así en la mesa de educación, que a futuro nos toque enfrentar escenarios cambiantes e inciertos, y por tanto principios como los que se han evidenciado en este trabajo, que son la colaboración, la priorización, la flexibilidad y la agencia, serán claves para sortear estos nuevos desafíos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora señora Alejandra Misala. Para continuar, quiero dejar con ustedes al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señor Alejandro Carrasco. Bienvenido, decano. Muy buenas tardes. Quisiera saludar a todas y todos ustedes que nos acompañan y están conectados esta tarde, en especial a Alejandra Misala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, a Magdalena Claro, directora de CPUC, a Pilar Reyes, que modera, a nuestra colega académica María Beatriz Fernández, que presentará el informe, y especialmente a los panelistas, a la diputada Camila Roja, Tamara Contreras, directora de la Escuela Domingo Santa María de la comuna de Renca, y a Rodrigo Bravo, el director del Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí. En estos breves minutos quisiera felicitar al equipo que trabajó en este informe, como decía Alejandra, un equipo interinstitucional e interdisciplinario, y a través de Beatriz agradecer la generosidad del equipo de autores de dedicar tiempo y muchas horas de trabajo a reflexionar sobre evaluación escolar. Quisiera destacar que este esfuerzo conjunto es valioso por 2 razones. La primera, porque la evaluación es un pilar esencial y permanente del trabajo pedagógico,
pero especialmente importante en tiempos de educación remota, donde los profesores y profesoras en este país han debido buscar múltiples maneras de conectar con las experiencias educativas de sus estudiantes. Nuestros docentes en todo Chile han hecho un trabajo gigante de adaptación a estas nuevas maneras de educar y enseñar. Este informe sin duda contribuirá en esa reflexión de nuestras profesoras y profesores. Y en segundo lugar, porque el documento también contribuye a la reflexión sobre la evaluación externa y estandarizada que agobia a nuestro sistema escolar hace años. Es una conversación pendiente y postergada que el país debe tener y que este documento en parte también contribuye a activar. En especial porque en 20 años hemos tenido solo 2 comisiones que han referido y discutido sobre la materia. Por eso agradezco nuevamente a los autores y especialmente a este destacado panel que comentará y compartirá sus reflexiones con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Educación, señor Alejandro Carrasco. Muchas gracias. Antes de continuar con la actividad, quiero mencionarles que los minutos finales de nuestro webinar los dejaremos para responder a sus preguntas y comentarios, los que pueden ser formulados a través de los canales de YouTube de la Universidad Católica y del Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile, así como del fanpage de la Facultad de Educación UC y de la página de Facebook de la Universidad de Chile. Ahora quiero invitar a María Beatriz Fernández, académica del Instituto de Estudios Avanzados de Educación de la Universidad de Chile, quien nos presentará el informe del documento coordinado por la Mesa de Educación de Trabajo Interdisciplinario COVID. María Beatriz, por favor. Buenas tardes. Primero mencionar que este informe fue coordinado por 5 académicas de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, pero que en su redacción, como ya lo han mencionado antes, participaron más de 97 personas, considerando académicos, miembros de equipos sostenedores, directivos y profesores de escuela, a los cuales quiero agradecer por todo el tiempo y el trabajo invertido en este informe. Los equipos que trabajamos en el informe compartimos el supuesto de que es fundamental desarrollar formas de evaluación capaces de enfrentar las problemáticas y necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se han evidenciado en el contexto de pandemia. En primer lugar, se hace necesario abordar las crecientes brechas de aprendizaje que se generaron producto de la pandemia, lo que representa un problema de equidad, inclusión y diversidad, ya que los más perjudicados suelen ser los estudiantes de grupos minoritarios y socioeconómicamente más vulnerables. En segundo lugar, la pandemia ha develado la heterogeneidad de los contextos en los cuales viven los estudiantes y ha intensificado el desafío de conocer y conectarse con sus familias y hogares. En tercer lugar, existe la necesidad y desafío de motivar a cada estudiante, logrando que se involucren y comprometan con sus aprendizajes, pues los docentes reportan el desinterés creciente por los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa favorece y facilita el abordaje de estas necesidades y desafíos, que además son retos previamente identificados en el sistema educativo. De allí que este informe profundice en la evaluación formativa. La evaluación es formativa cuando se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por los docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos de enseñanza-aprendizaje. Respecto a las brechas de aprendizaje, el foco principal de la evaluación formativa está en la progresión del estudiante para tomar decisiones pedagógicas y no únicamente en el resultado del estudiante al momento de calificar, pudiendo informar ajustes en los procesos de enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades de cada estudiante. La evaluación formativa contribuye a conocer los contextos y condiciones específicas en que viven los estudiantes, dado que su foco está en reconocer el aprendizaje específico del estudiante en tanto individuo único, que participa en un contexto específico y tiene necesidades y condiciones particulares. Además, estimula un rol activo de los estudiantes, buscando que se involucren de manera protagónica y disfruten de las actividades de aprendizaje, potenciando su motivación.
Se basa en la retroalimentación como pieza clave en el proceso de aprendizaje, facilitando que los estudiantes identifiquen oportunidades sobre cómo mejorar. Sin embargo, para que la evaluación formativa sea desarrollada en el aula, deben existir orientaciones y condiciones políticas a nivel nacional, local y directivo que permitan catalizar los esfuerzos bajo un propósito común. Una de las dificultades para generar condiciones a nivel nacional y local para la implementación de la evaluación formativa en el aula es que la evaluación estandarizada con foco sumativo tiene un peso predominante en el sistema escolar. Esto se evidencia en su fuerte presencia en el entramado legal, lo que genera un ambiente pedagógico con dos lógicas evaluativas en competencia, transformándose en un gran desafío para docentes y directivos. Uno de los principales efectos en las escuelas que genera el predominio de la evaluación estandarizada con foco sumativo es el fomento a que dirijan su energía y esfuerzos hacia los resultados de aprendizaje que producen los instrumentos de medición estandarizada, como por ejemplo el CIMSE. Para promover la evaluación formativa, las comunidades escolares requieren de un mensaje claro al respecto, que sea consistente con las exigencias normativas que promueven el desarrollo integral y el respeto por la diversidad de estudiantes. La evaluación formativa no se logra con la utilización de un set de instrumentos específicos, sino con la instalación de una aproximación distinta a la evaluación en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se necesitan condiciones en el sistema escolar para que los establecimientos, los docentes, introduzcan lógicas formativas en sus prácticas cotidianas. Este informe cuenta con 3 secciones de recomendaciones y ejemplos concretos en relación a la evaluación formativa, orientados a informar la política educativa nacional y local, la dirección de establecimientos escolares y la docencia. Las recomendaciones a nivel de política identifican las principales necesidades y desafíos de evaluación en el contexto de pandemia, presentan principios para una evaluación pertinente a este contexto que se desprenden de experiencias internacionales. Además, identifica tensiones y desafíos para fomentar una política de evaluación pertinente en este contexto. Posteriormente, el documento se centra en 3 recomendaciones proponiendo acciones a nivel nacional y local. Por ejemplo, para abordar el currículum se sugiere apoyar la priorización y nuclearización curricular, por ejemplo, aumentando la disponibilidad de repertorio y experiencias docentes de evaluación formativa a nivel local. En términos de promoción, calificación y repitencia, se propone dar flexibilidad a los establecimientos escolares. Por ejemplo, a nivel nacional, se sugiere reponer la discusión sobre la promoción automática el año 2021. En relación a la articulación entre niveles, se sugiere fortalecer la coherencia sistémica para la evaluación formativa. Por ejemplo, se recomienda examinar las posibles contradicciones entre políticas y mantener la suspensión del CIMSE para el año 2021 e instalar su discusión para el año 2022. Finalmente, se incluyen algunas ideas relevantes que pudiesen nutrir el debate constitucional en materia de evaluación. Las recomendaciones para los equipos directivos se basan en la literatura sobre el liderazgo y gestión educativa, que señalan la importancia de abordar la evaluación formativa en cada establecimiento a través de prácticas diferenciadas de acuerdo a los aspectos estructurales y culturales de cada escuela o liceo. La instalación de una lógica de evaluación formativa plantea para el liderazgo el desafío de transformar la forma en cómo entendemos las evaluaciones, lo que conlleva ajustes de los roles que históricamente han ejercido los directivos, docentes, estudiantes y sus familias, creando un espacio y un clima para la reflexión, el intercambio, que incluye fomentar el diálogo, la disidencia y la toma de decisiones. Esta sección también destaca que repensar las evaluaciones, especialmente en el contexto de pandemia, requiere cuidar el bienestar profesional y socioemocional de los docentes, quienes diseñan, guían y acompañan los procesos de aprendizaje del estudiantado. Para esto, es importante que los equipos directivos y de gestión generen espacios y mecanismos que permitan acoger y escuchar a los docentes, así como promover el trabajo colaborativo para diseñar experiencias de evaluación-aprendizaje, cuyos criterios serán compartidos por todos. Para complementar las recomendaciones, en esta sección se presentan 3 experiencias de gestión y liderazgo escolar en contexto de crisis sanitarias denominadas rutas de reflexión, las que incluyen la descripción del análisis en torno a la evaluación formativa y sus condiciones de aplicabilidad en contextos específicos, el análisis colectivo sobre lo realizado y la toma de decisiones pedagógicas para impulsar este proceso.
La sección de aula enfatiza la necesidad de revalorizar el juicio profesional docente como la fuente de mayor validez en relación con el aprendizaje de los estudiantes, dejando espacio para que las comunidades puedan tomar decisiones colectivas basadas en criterios pedagógicos y no meramente administrativos o burocráticos en relación con los diagnósticos contextualizados a cada realidad. De este modo, se puede evitar que los estudiantes vivan experiencias de fracaso escolar únicamente por sus actuales condiciones materiales, psicológicas y emocionales. En esta sección se rescatan las iniciativas de diversas comunidades escolares en Chile que han comenzado la transformación de sus culturas evaluativas, de manera de apoyar a otras comunidades escolares en este proceso de cambio a partir del saber que los propios docentes han generado en sus contextos. Si bien existen diferentes enfoques dentro de la evaluación formativa, en este apartado se focaliza en elementos teóricos y ejemplos concretos del enfoque de evaluación para el aprendizaje, ya que se trata de una teoría construida con docentes del sistema escolar que han explorado críticamente su propia práctica y porque ha tenido una amplia presencia en la política educacional chilena en los últimos años. En esta sección se abordan los principios y elementos centrales de la evaluación para el aprendizaje con un foco formativo, focalizando cuáles son los cambios de creencias que es necesario realizar y también los componentes que una práctica docente guiada por este enfoque debería considerar tanto para cada momento del proceso de aprendizaje como para el proceso como un todo. Esta sección explicita también orientaciones prácticas para trabajar desde la evaluación para el aprendizaje en el contexto de emergencia, como orientaciones y ejemplos de las definiciones de criterios, análisis de evidencia, juicio evaluativo y retroalimentación, y recomendaciones sobre cómo abordar la calificación y la promoción. El informe incluye proyecciones y desafíos para los próximos años, esperando que transitar hacia una lógica y práctica de evaluación formativa no se limite al actual contexto de pandemia, sino que pueda persistir y proyectarse como un gran cambio paradigmático en la educación. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación, muy clara, muy precisa, de las tres partes de este documento que están en coherencia desde la política, la gestión y la práctica de aula. Quiero comentar también que tenemos muchos invitados, digamos, que nos están acompañando y están interesados en conocer de este documento, y están de distintas partes del país, así como también de la región latinoamericana. Así es que a ellos les invito a hacer sus comentarios y sus preguntas a través de los chats. Y a continuación, para comentar este informe que ha presentado Beatriz, quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas invitados, quienes tendrán 10 minutos para realizar su presentación, para luego continuar con las preguntas y comentarios que ustedes, el público, nos hagan. En primer lugar, quiero dejar con ustedes a la diputada de la República por el distrito número 7 de la región de Valparaíso, Camila Rojas. Bienvenida, diputada. Gracias, Pilar. Buenas tardes, saludar a todas y todos quienes están siguiendo la transmisión, a los demás panelistas, y en primer lugar felicitar este nuevo informe trabajado en este equipo coordinado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile en el marco de propuestas de este trabajo interuniversitario de la Mesa Social COVID-19. Voy a referirme específicamente al apartado que tiene que ver con las recomendaciones a nivel de política, lo voy a comentar y mi presentación la voy a dividir en 4 puntos, la importancia del informe y este momento en específico, y además me voy a comentar algunos desafíos, principios, tensiones que me parecieron relevantes de la lectura que realicé del informe. Entonces parto con la importancia de este documento, en primer lugar porque recoge las demandas y los sentires desde los actores de la educación, desde las comunidades educativas. En ese sentido, las y los profesores han planteado el agobio como algo previo a la pandemia, pero que durante la pandemia ha tenido todavía una mayor notoriedad, digamos, una agudización, y por otro lado, específicamente respecto de la evaluación formativa en contraparte a la evaluación estandarizada con foco sumativo, hay organizaciones como Alto el CIMSE que han puesto este punto en relieve,
durante los últimos años, también antes de la pandemia, pero que durante la pandemia han tomado un cariz distinto, precisamente por esta crisis que se agudiza en el sistema educativo con la presión y el agobio. Entonces, en ese sentido, valorar el abordaje sistémico que se le da al problema de la evaluación en el sistema educativo y al que se refiere principalmente este nuevo informe, este nuevo documento, y creo que es bien útil en el momento en el que estamos durante la pandemia y para lo posterior también. Creo que eso es muy importante y se pone en relieve en el documento, no solo concentrarnos en lo que está pasando ahora mismo, sino en lo que se viene. Y son recomendaciones además que surgen en un momento en que, por ejemplo, en el Congreso estamos debatiendo la nueva suspensión de la evaluación docente y del CIMSE, ¿ya? Que ya ocurrieron el año pasado y que son una parte, digamos, de esta gran discusión que se plantea en el informe. ¿Ya? Yo tomé nota de algunos elementos que me parecen importantes, ¿ya? Respecto de la importancia de la evaluación formativa, específicamente la necesidad de flexibilizar y de reducir la presión por resultado en los establecimientos. Hay algunos datos que si bien conocía, creo que es necesario como ponerlos para reflejar la situación que se vive en los establecimientos, como la cobertura de educación remota, ¿ya? Que es muy distinta en los colegios particulares respecto de los municipales. Ahí se descifraban diferencias del 89% versus el 27%. Ese es un dato no menor, y por lo tanto las evaluaciones tienen que ser capaces de enfrentar esas particularidades que se viven en el sistema educativo. Entonces, respecto de los desafíos que se plantean en un comienzo en este apartado de recomendaciones a nivel de política, están las brechas de aprendizaje, está la heterogeneidad de los contextos, tanto de las familias como de los hogares, como de los establecimientos mismos, está la motivación de los estudiantes como un punto también relevante en donde los estudiantes mismos y también docentes detectan un cambio, y ahí quería citar, lo marqué, un caso que el año pasado se relató en la Comisión de Educación, de un chico que nos hizo llegar un correo electrónico a todos los diputados, contándonos que él durante toda su educación escolar había tenido muy buenos resultados académicos, muy buenas notas, promedio 6.8, 6.9, pero que con la pandemia le costaba mucho concentrarse y estudiar, ¿ya? Y el problema que estaba teniendo era que a raíz de esa situación, durante el año el colegio lo que le estaba ofreciendo era hacerlo pasar con nota 4,5 si daba una serie de pruebas o contestaba una serie de cuestiones. Y para él era un problema porque el NEM tenía validez para el proceso, tiene validez para el proceso posterior. Entonces era una situación de mucho estrés para él, para su familia también, porque había sido siempre un estudiante con muy buenos logros en términos de nota y que ahora se veía expuesto a esta situación a raíz de la pandemia. Estaba muy afectado, evidentemente, lo vimos en la comisión, y así nos llegaron otros casos de estas características. Por lo tanto, lo que le pasa a los estudiantes en este contexto es distinto a lo que les pasaba cuando estábamos en clases presenciales, y evidentemente tiene que ver con esos desafíos que se están enfrentando hoy a raíz de la pandemia. Destaqué algunos principios también que me parecieron especialmente importantes. Allí se dividen entre los que son de carácter de política nacional y local. El primero que destaqué fue la confianza, ¿ya? Esta importancia de superar el paradigma de la responsabilización por el desempeño escolar medido en evaluaciones de carácter sumativo y que además son de altas consecuencias, tiene consecuencias para los colegios, para los docentes, para los estudiantes. Entender el proceso también de evaluación como un fenómeno complejo, entendiendo que además el aprendizaje es un fenómeno también de esta envergadura, la necesidad de avanzar en un sistema de evaluación que se nutra de diversas fuentes de evidencia y no solo en los resultados de pruebas estandarizadas, ¿no? Otro principio referido al contexto, a la necesidad de considerar elementos del territorio, del barrio en donde están localizadas las escuelas, lo mismo que con la situación de los hogares, ¿ya? Y por lo tanto
ahí también resalte una idea de la necesidad de liberar de evaluación, o sea, las mismas evaluaciones estandarizadas de sesgos culturales y socioeconómicos, porque sabemos que existen esos tipos de sesgos en las evaluaciones estandarizadas. Bueno, acá está Alejandra Misala, en el caso de la PSU, están muy bien estudiados, y por lo tanto las pruebas estandarizadas tienen esa no consideración muchas veces. La inclusión también me pareció uno de los principios relevantes, en tanto estimular los aprendizajes de todas y todos, atendiendo a distintas capacidades, a distintas necesidades, y alejarse entonces de esta idea de clasificar y jerarquizar, y por el contrario abordar las necesidades individuales. Otro es el involucramiento, ¿no? Como considerar en definitiva que los estudiantes, con el apoyo de los docentes, pueden definir metas de aprendizaje y después también autoevaluar sus propios logros. En recursos, otro de los principios, también subrayé la necesidad de contar con horas no lectivas. Es un punto bien importante, nosotros lo hemos puesto en discusión a raíz de la presentación de un proyecto referido específicamente a las condiciones laborales de las y los docentes, donde las pausas pedagógicas, tener tiempos distintos a los que tienen que dedicar a la clase remota o híbrida o presencial, son sumamente importantes, y esto también venía de antes, pero con la pandemia se agudiza, ¿no? Ahí nosotros sumamos otros elementos que están asegurados para otros trabajadores que realizan teletrabajo, más no para los trabajadores de la educación, como el derecho a la desconexión, la posibilidad de tener momentos en que no tener que estar respondiendo a apoderados, a equipos directivos, o en definitiva al sostenedor o cualquier otro actor de la comunidad educativa, ¿ya? Entonces, quise tomar esos elementos como cuestiones que me parecen relevantes de lo que va señalando el informe en términos de política, y me parece también bien interesante que ya más hacia el final de este primer capítulo se mencionan las tensiones que se dan entre la evaluación sumativa, que es preponderante en nuestro sistema, versus la evaluación formativa, ya de esta preocupación en la progresión y no necesariamente en los resultados, de hacer caso respecto del contexto específico y no solo pensar en el conjunto de los estudiantes y la foto que se obtiene en una evaluación estandarizada, y la diferencia que hay entre una evaluación en donde se le da un rol activo a las y los estudiantes y otra en la que no tienen un rol activo, sino más bien pasivo. Y además en un sistema en donde las escuelas terminan redirigiendo todo su esfuerzo, todas sus energías hacia los resultados, y se prioriza de hecho con eso en mente. Entonces creo que es bien completo el informe, de verdad lo agradezco en este contexto en el que estamos, donde la discusión parlamentaria también se ponen varias de estos puntos. Creo que sería muy útil que lo puedan exponer también en la Comisión de Educación en el marco de estas discusiones, y me quedo con la tarea, lo anoté como tarea, como la promoción de la evaluación formativa. También le puse atención en la página 18, lo dejé anotado, con las leyes, aquellas que facilitan y otras que dificultan este tipo de evaluación. Y lo último que quiero mencionar, y ya a más grandes rasgos, que tiene que ver con los últimos elementos que se ponen sobre la mesa en este capítulo de política nacional, sobre el vínculo con el debate constituyente. Ayer tuvimos esta primera sesión de la convención, especialmente a mí me alegra que se haya en definitiva escogido a una presidencia y una vicepresidencia para ese espacio. Ahora mismo están teniendo una serie de inconvenientes, tuvieron que suspender la sesión, pero saltándonos a aquello, el debate educativo en ese proceso va a ser bien importante. Y acá se dan algunas líneas que tienen que ver con la evaluación en específico, con la necesidad de tener un sistema articulado de evaluación a nivel nacional, local, y del aula, en donde se potencie y se promueva la evaluación formativa. Así que creo que también ahí hay un espacio bien relevante en donde esta discusión se puede hacer presente más allá de la discusión legislativa, que muchas veces es muy contingente y que responde a cuestiones específicas, que no se hace cargo de la globalidad. Creo que en el caso del proceso constituyente hay una oportunidad de mediano y largo plazo donde esta discusión también tiene que estar presente. Me quedo con varias ideas,
con la tarea específica de esta promoción de la evaluación formativa. Como les decía, agradezco harto el trabajo que se ha realizado en el informe y espero que en los espacios de decisión, entre ellos el Congreso, esto también se pueda exponer y haga sentido, en definitiva, a las y los diputados, precisamente para tener en consideración las medidas que se están tomando. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Camila Rojas. Inspiradoras orientaciones que nos ha dado por sus comentarios y todos vamos quedando con tareas cuando leemos el libro. A continuación, quiero invitar a realizar sus comentarios a la directora de la Escuela Domingo Santa María de la comuna de Renca, señora Tamara Contreras. El micrófono es suyo. Hola, muy buenas tardes. Soy Tamara, directora de la Escuela Domingo Santa María de Renca. Voy a compartir pantalla. Ya. El capítulo que voy a comentar es el de recomendaciones a equipos directivos para la implementación de la evaluación formativa en las escuelas, ¿ya? La tarea de un director o de una directora es principalmente la conducción de proyectos educativos que se sitúan en un enfoque específico, ¿no? La escuela desde la que yo provengo, que es la Escuela Domingo Santa María, construye su enfoque, construye su proyecto educativo desde un enfoque de comunidad, de aprendizaje, y por lo tanto la evaluación formativa y particularmente la evaluación para el aprendizaje es parte de esa construcción de comunidad. Entonces, para hablar del trabajo en contexto de pandemia, es necesario hablar de lo que es un proyecto educativo, ¿no? Y acá quiero partir con esta cita de Miguel Ángel Santos Guerra sobre la participación democrática, ¿sí? La participación democrática de los miembros de la comunidad escolar no consiste solamente en emitir opinión sobre los puntos problemáticos, como por ejemplo, cómo enfrentamos la evaluación en este contexto pandémico, sino que en tomar parte activa en la planificación, la ejecución, la evaluación y el cambio en las escuelas. Solo para contextualizar un poco de dónde provengo, ¿no? La Escuela Domingo Santa María es una escuela de la comuna de Renca, que es parte de un proyecto educativo comunal que ha puesto su foco en la construcción comunitaria en distintas dimensiones del municipio y también, obviamente, en las escuelas, ¿no? Es una escuela pública, inclusiva, hasta hace algunos años atrás era una escuela solo de varones. Hemos transitado a una escuela mixta, tenemos no muchas niñas todavía, pero vamos para allá, y trabaja con estudiantes en contexto de pobreza y marginalidad, ¿ya? Es una escuela regular, de formación regular, que imparte enseñanza de educación parvularia, enseñanza básica, tiene alrededor de 600 estudiantes, 57 docentes, 23 asistentes de la educación y un 92% de índice de vulnerabilidad. Es una escuela que recibimos el año 2018, cuando se produjo el cambio en la alcaldía y la llegada del alcalde Claudio Castro, y fue una escuela que recibimos con muchos desafíos a nivel de la convivencia, del vínculo y de la reflexión pedagógica. Los pilares de este proyecto educativo son estos tres. La idea de escuela pública, la idea de construcción de comunidad de aprendizaje y la contextualización pedagógica y curricular. Respecto al fortalecimiento de la escuela pública, somos defensores férreos de la educación pública y de su identidad. Construimos nuestro proyecto sobre la base de los valores de lo público, como son la participación, la democracia, la inclusión, la interculturalidad, la diversidad, la educación no sexista y la formación integral de los sujetos. Buscamos construir una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y estos principios que yo les estoy señalando vienen de antes de la pandemia y en este contexto pandémico se han ido reforzando.
¿Qué significa para nosotros construir comunidad de aprendizaje? Significa el desarrollo de una gestión democrática al interior de la escuela, lo que implica la apertura de espacios formales de participación, es decir, espacios donde los profesores y las profesoras y los equipos profesionales no docentes puedan opinar, participar, ya sea a través de lo que es el consejo escolar, que existe por ley, pero que nosotros intentamos dinamizar un poco más y darle más sentido en términos de la cantidad de reuniones que se ejecutan y decisiones que se van tomando, y también otro tipo de espacios, como espacios de coordinaciones intermedias, espacios de coordinaciones de ciclo, donde participan los profesores y las profesoras, comités que se desprenden del proyecto educativo, como el comité de convivencia, que también es parte de la legislación, pero otros comités adicionales, como el de educación no sexista, como el comité de medio ambiente, el de participación estudiantil, en fin, la mayor cantidad de espacios posibles donde los profesores y profesoras puedan construir este proyecto educativo de manera activa, ¿no? Espacios que cuentan con horas remuneradas para la participación, ¿no? Porque para que las profesoras y los profesores puedan ser parte de la construcción, también requieren de un tiempo no lectivo que sea remunerado para que puedan estar en esos espacios. También nos esforzamos mucho por levantar espacios de opinión con el profesorado. En este contexto pandémico hemos usado mucho todo lo que son las TIC para poder hacer diversidad de encuestas, ir evaluando con ellos y con ellas la implementación de los cambios, porque no estábamos preparados para todo lo que ha ido ocurriendo y por lo tanto hemos ido cometiendo errores, pero hemos ido también enmendando esos errores a partir de las opiniones y de los comentarios de nuestros colegas, ¿no? Construcción de comunidad de aprendizaje implica espacios de trabajo colaborativo que sean permanentes, que sean sostenidos y que cuenten también con la confianza del equipo directivo. En este sentido me refiero a desprendernos un poco, los directores y las directoras, de ese poder, de ese deseo a veces de quererlo controlar todo, y poder también transferir a nuestros colegas que son profesionales de la educación la toma de decisiones respecto de elementos que tengan que ver principalmente con el aprendizaje, ¿no? Y construir comunidad de aprendizaje implica instalar espacios permanentes de reflexión en torno a los sentidos de lo que estamos construyendo, que fortalecen también el sentido de identidad respecto del proyecto que estamos desarrollando, pero que también nos permite ir revisando aquello que siempre hemos hecho y cuál es el sentido de todas esas prácticas, ¿no? Cuáles tienen que ir siendo transformadas, cuáles tienen que ir siendo fortalecidas. Respecto de la contextualización pedagógica y curricular, para nosotros es muy importante contarles que en nuestra escuela hemos trabajado mucho los sellos de contextualización del currículum, los cuales provienen del proyecto educativo y que son 4, el sello comunitario, el sello artístico, el sello intercultural y el medioambiental, y que hemos estructurado todo nuestro currículum, y esto tiene directa relación con los procesos de evaluación, en torno a estos sellos. Esto quiere decir que todas las unidades de las distintas asignaturas las hemos redistribuido y las hemos organizado temporalmente en función de los sellos, de modo que los primeros meses del año vamos trabajando con el sello comunitario, posteriormente trabajamos con el sello artístico, luego con el intercultural y finalmente con el medioambiental, y hacemos que nuestros estudiantes y nuestros profesores y profesoras que trabajan desde educación parvularia hasta octavo básico puedan ir contextualizando sus asignaturas en función de este sello que hemos definido y que es parte del proyecto educativo. En ese marco, durante el año pasado principalmente, pudimos trabajar muchos proyectos interdisciplinarios, rescatando los saberes locales y territoriales. Acá nos aprovechamos un poco de las condiciones de tiempo disponible que tuvimos el año pasado y nos dimos la tarea de remirar el currículum, de realizar ejercicios de nuclearización que nos permitieran hacer conexión entre disciplinas y por lo tanto ir proponiendo diseños de clases y proyectos que fuesen más dinámicos y que tomaran como elementos de contexto también lo que estaban viviendo nuestros niños y niñas en sus hogares y en sus barrios, ¿no? Veíamos cómo en el caso de las clases virtuales las familias estaban muy presentes, bueno, no siempre, no en todos los casos, pero en aquellas donde está la mamá, donde está el papá,
ahí puede ayudar y colaborar en el proceso de los niños, en vez de ver eso como una amenaza, ¿no? Como de que le está dando la respuesta a las actividades. Lo que hicimos fue incorporarlos activamente al proceso y trasladar el escenario de aprendizaje a nuestra sala de clase, a las casas, a los hogares y a los barrios, ¿no? Nos interesa desarrollar mucho en nuestros niños y niñas el pensamiento crítico, que tengan una mirada del mundo, y para eso generamos dispositivos de planificación que intencionan ese trabajo. Y en ese contexto, la evaluación formativa es un aliado de todo este proceso, ya que se comparte un enfoque común, que es la de la preocupación por el proceso del estudiante y el camino que va desarrollando durante este proceso formativo, ¿no? En ese marco elaboramos informes cualitativos. El año pasado no teníamos mucha claridad de cómo iba a ser la calificación. Finalmente se definió de parte del Ministerio de Educación que se calificara con una sola nota, ¿verdad?, para poder ver la promoción. Entonces eso nos dio mucha libertad para que durante todo el año pudiésemos evaluar cualitativamente a nuestros niños y niñas y entregar informes periódicos donde a las familias, en vez de entregarle una nota, le decíamos cuáles eran los aprendizajes que los niños habían alcanzado en el contexto de estos proyectos. Y además potenciar mucho más el trabajo de la autoevaluación de parte de los estudiantes. Esta ha sido una tarea que no ha sido para nada fácil, nos costó mucho que nuestras familias pudiesen comprender este enfoque, también generó tensiones en nosotros como docentes, ¿no? Pero siempre esas tensiones las vimos como algo positivo, porque significa que nos podemos ir cuestionando y cuestionando aquello que hemos ido haciendo de manera tradicional para mirarlo desde otro lugar. Yo aquí les traje algunos ejemplos de actividades que fuimos haciendo en el contexto de estos proyectos. Estos son de este año, a propósito del foco que nosotros le damos al aprendizaje en la escuela y que tiene que ver con el abordaje de problemas socialmente relevantes que le den sentido al aprendizaje, que le den sentido a lo que los niños están mirando a través de las asignaturas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿es posible un equilibrio entre la producción energética y el cuidado del medio ambiente como proyecto interdisciplinario de los subciclos de quinto y sexto básico? En el contexto del sello comunitario, ¿qué derechos de niños y niñas se han visto afectados en periodo de pandemia? Una pregunta de un proyecto que se trabaja con niños pequeños de segundo básico. O este otro, ¿cuáles son los espacios de participación para los niños en el hogar? Temática que es abordada con el nivel de párvulo, ¿no? Bueno, aquí por tiempo no lo vamos a mirar en detalle, pero está un poco el diseño de lo que nosotros vamos haciendo a propósito de preguntas que son problematizadoras. Por ejemplo, hasta acá, ¿qué visibilizó la pandemia respecto a la desigualdad en Chile? Preguntas para los niños de séptimos y octavos. Y eso. Respecto del informe, me quedo con la última parte, el impacto positivo de la pandemia, si es que podemos ver un impacto positivo, esto de cómo hemos ido profundizando los procesos de apropiación, de evaluación formativa, los cambios de enfoque de evaluación que necesitamos implementar de manera urgente en nuestra escuela, donde la centralidad tiene que estar puesta en el proceso de aprendizaje y en la retroalimentación de los estudiantes, lo que nos permite descomprimir esta tensión por las notas y las calificaciones y favorecer la discusión pedagógica en torno a esto de problematizar la evaluación tradicional y la educación tradicional en su conjunto. Y el principal desafío para nosotros los directores y las directoras, cómo promovemos esta transformación, que es una transformación cultural, ¿no? Ahí en el informe nos dicen con mucha claridad, crear espacios y climas para la reflexión y el intercambio, fomentar el diálogo, la disidencia y la toma de decisiones. Maravilloso, maravillosas conclusiones y presentación de la directora Tamara Contreras, que nos ha orientado sobre cómo implementar la evaluación formativa en una escuela de nuestra ciudad de RM. Para finalizar con nuestra ronda de comentarios, quiero invitar al director del Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí, señor Rodrigo Bravo. Señor director, por acá está Rodrigo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por el informe. Voy a compartir pantalla.
Bueno, lo primero es que voy a contextualizar un poquitito respecto del Colegio Artístico Santa Teresa. Este colegio está ubicado en la comuna de Machalí, en la sexta región. Es un colegio de dependencia municipal. Atiende desde prekinder a segundo medio. Este año esperamos el próximo año alcanzar tercero medio y el 2023 cuarto medio. El índice de vulnerabilidad del colegio es de un 80% que se ha ido moviendo en la medida que el colegio se fue transformando en escuela artística. Hace 5 años atrás no era un colegio artístico y la matrícula era de 150 alumnos. El sello del colegio es el arte como eje formador de personas integrales, y el colegio es un colegio artístico porque se imparten especialidades del área artística con una carga semanal de 10 horas de clase artística tomadas desde la JEC para las 3 disciplinas que impartimos, que son artes visuales, danza y música. Junto con la transformación del colegio en escuelas artísticas, comenzamos una búsqueda por una metodología que pudiera dialogar con las formas que tienen las artes de crear, con las formas de creación artística, y una buena forma de encontrar ese diálogo fue para nosotros a través del trabajo por proyectos y por proyectos interdisciplinarios, utilizando la metodología de ABP. Este proceso de transformación que comenzó el 2017 y ha seguido adelante año a año, se encontró con la pregunta clave que es de dónde sacamos un modelo de evaluación que sea coherente con el trabajo que viene haciendo el colegio, con el trabajo por proyecto y con el trabajo de las áreas artísticas y con nuestro sello. En esa búsqueda nosotros nos acercamos a Teresa Flores, quien nos invitó a unirnos a la red de escuelas para la innovación en evaluación, la red de colegios que trabajan sin nota, y nos integramos a la red en el año 2019. El 2019 en el segundo semestre, por lo tanto fue una integración a medias porque partimos con esto, pero vino el estallido social y por supuesto dejamos un poco en crisis la integración al proyecto, pero el año pasado retomamos con harta fuerza y energía. Algunos elementos a considerar para implementar la evaluación formativa en el aula en el Colegio Santa Teresa. Yo quisiera decir algo acerca del aporte del informe. A mí me parece que el informe, además de que está muy rico en la discusión que nos propone, también puede ser mirado como un espejo por parte de los colegios para ver en qué estamos y qué nos falta, qué cosas hemos estado avanzando y qué cuestiones están en tensión. Entonces, a partir de eso, los elementos que voy a considerar están mirando todo el rato el informe, están tratando de hacer un diálogo con los que nos habla el informe. Lo primero, la situación de nuestros estudiantes en pandemia. Por supuesto, lo que nos encontramos, tal como dice el informe, es que se empezó a abrir una brecha entre estudiantes de un mismo curso, entre estudiantes del establecimiento, pero también entre estudiantes de un mismo curso, básicamente por las posibilidades de conexión. El Colegio Santa Teresa se ha mantenido con clases virtuales desde marzo del año pasado hasta hoy. No ha tenido clases presenciales. Y el año pasado, específicamente, la cantidad de alumnos sin posibilidad de conexión bordeaba el 17% de estudiantes. Entonces, hemos tenido que crear estrategias
primero para clases sincrónicas, pero también para un trabajo asincrónico, para ir a visitar casas, para llevar material a los niños que no estaban conectándose. Y esa no conexión no es solo por una cuestión tecnológica, sino que por otras condiciones familiares, de trabajo de las madres o de carácter emocional. Esa es la situación que nos encontramos como establecimiento. En paralelo a aquello, nosotros el año pasado tuvimos el acompañamiento, un acompañamiento permanente de la red Sin Notas, y este acompañamiento permitió a los profesores ir reflexionando sobre la práctica, permitió también que viniera un agente externo a ver las cosas buenas que se estaban haciendo, a permitirle a los profesores, a incentivarlos a moverse de su zona de confort, que si bien eso significa alguna incertidumbre, en general los profesores lo tomaron muy bien, lo entendieron muy bien. También estos cambios que ha ido produciendo el colegio significan un cambio en la cultura de la evaluación, y para nosotros fue muy bueno y muy positivo el documento de priorización curricular que emana del Ministerio de Educación, y también fue muy positivo la suspensión del CIMSE. Fueron, como dijo otra persona anteriormente, una oportunidad. El no estar preocupado del CIMSE nos permitió asentar en los profesores, profundizar sobre el trabajo de evaluación para el aprendizaje y también sobre los trabajos del aprendizaje basado en proyectos. Hubo también durante el año pasado y durante este año un énfasis muy fuerte en el apoyo socioemocional, tanto para estudiantes, familias y también para docentes y asistentes de la educación, que también se han visto en problemas por esta situación. Por lo tanto, el apoyo socioemocional tiene que estar presente sí o sí en toda esta crisis. No es algo que podamos dejar a un lado. Por último, creo que ya lo dije, pero puedo profundizar en aquello un poquitito. Las disciplinas artísticas, por su carácter procesual, por la forma en que se enseñan las artes, y también por la forma en que las artes o la creación artística en algunos casos se entiende a sí misma, dialoga muy bien con el comprender la educación o la formación como un proceso que lleva distintas etapas y que además muestra un progreso individual respecto de las respuestas que encontramos a los problemas que se nos están planteando. Entonces hay un diálogo muy bonito entre evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa y las disciplinas artísticas y las enseñanzas de las disciplinas artísticas. Algunos aspectos del informe que se mencionan cuando uno conversa con los docentes. Nosotros estamos permanentemente en diálogo y vamos escuchando lo que ellos tienen que decir. También a propósito de esta presentación, yo hablé con algunos docentes para que me pudieran dar sus opiniones de lo que está pasando con el trabajo de evaluación formativa. Y aquí están. Lo que decían los profesores es que trabajar con EPA entrega una estructura flexible que se puede adaptar a la realidad de los estudiantes, a las diversas realidades de los estudiantes, ¿no es cierto? Y esa estructura flexible está dada por lo que aparece en el informe como este espacio para la planificación, los criterios, el trabajo con escenarios de evaluación, la retroalimentación constante, el realizar juicio evaluativo. Permite también el trabajo de la evaluación formativa recoger evidencias en diversas instancias, no solo en un hito específico que es como se entendía o como entendíamos antes en el colegio la prueba, sino que recoger evidencias en instancias formales e informales. Aunque esto también, y lo
se anota ahí, se menciona como una tensión, porque para los profesores al principio recoger evidencia resulta complejo, ya que estaban algunos profesores acostumbrados a trabajar con la prueba. Entonces, esa tensión también tiene que ver con un aprendizaje para los profesores y con un crecer profesionalmente. La evaluación formativa permite atender a la diversidad, entrega también niveles de autonomía a los estudiantes, se hace autoevaluación y también los niños, en la medida que conocen los criterios con los que van a ser evaluados, conocen los niveles de logro que están alcanzando, se vuelven conscientes de su propio aprendizaje. Diversifica las formas de retroalimentar, también porque hay que estar retroalimentando permanentemente, entonces las retroalimentaciones a veces son grupales, a veces como los niños usan bitácoras o diarios de clase, la retroalimentación se hace mirando lo que ya habían hecho y reflexionando sobre los avances o sobre las cosas que están bien hechas o las dificultades que encontraron, retroalimentaciones personalizadas, etc. Permite a los profesores centrarse en el trabajo y avance de cada estudiante, es decir, dar una mirada muy, muy detallada de lo que está pasando con cada niño. Permite también visualizar los procesos de pensamiento que desarrollan los chiquillos. Nosotros hemos creado un sistema, un Excel en realidad, donde vamos dejando toda la información de los niños respecto de los avances de los criterios. Entonces tenemos dibujada en esos Excel de cada curso una trayectoria por asignatura o por trabajo interdisciplinario, por habilidades y a partir del currículum priorizado. La evaluación entonces ocurre en todo momento y la retroalimentación debe ser constante. Requiere también disponer de más horas para el trabajo de planificación colaborativa y permite una capacitación y autocapacitación constante entre profesores. Dificultades o deudas de nuestro colegio respecto de lo que aparece en el informe. Se requiere todavía más trabajo con los apoderados, si bien se les ha ido informando el sentido de la evaluación formativa, siempre hay que estar recordándolo, siempre hay que estar trabajando con ellos eso, porque es como dijeron antes, este es un cambio cultural y un cambio de paradigma que requiere mucho tiempo para su instalación, no es algo que vaya a ocurrir de un día para otro, de un momento para otro. También creemos que todavía se puede valorar aún más el juicio profesional docente y en esto también para los profesores es complejo pasar de un currículum o de una forma de entender el currículum donde venía todo prescrito y el profesor era un ejecutor, a ser un docente que tiene que ir reflexionando y creyendo en sus recursos para poder ir desarrollando estos procesos. Y eso pasa sobre todo con los profesores que llevaban mucho tiempo en el sistema, ¿no es cierto? El sistema termina un poco contaminándonos respecto de esa mirada del SIMS, respecto de nuestro rol como profesionales. Y eso es algo que también hay que darle tiempo a los profesores para que vayan deconstruyendo. Se requiere más tiempo para el trabajo colaborativo. Deberíamos avanzar evidentemente a un 50-50 en los contratos de trabajo de los docentes. Para realizar un análisis más profundo, para tener más tiempos de trabajo interdisciplinarios y o por departamento que nos permitan centrarnos en los chiquillos y en su aprendizaje, que es finalmente lo que nos mueve, ¿no es cierto? También, a pesar del trabajo que nosotros desarrollamos, también nos encontramos en el colegio con algunos problemas de motivación de los estudiantes, no en un porcentaje alto, pero sí en un porcentaje importante. Y lo último me parece a mí que se debe reflexionar sobre el futuro.
se debe pensar qué va a pasar con la educación cuando acabe la pandemia. Me parece que estos informes y estas transformaciones que ha permitido la pandemia deberían reflexionarse para quedarse. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor director Rodrigo Bravo. Importantes evidencias y reflexiones nos ha dado, y ahora nosotros queremos reflexionar y darle el espacio al público, que hay entre 270, 290 más o menos me mencionaron, y también hay muchas preguntas. Entonces vamos a ir haciendo las preguntas de acuerdo al comentario que se emitió y del comentarista. Por ejemplo, bueno, primero las felicitaciones a todo el panel. Ya hay comentarios de muchas felicitaciones, de excelentes puntos relevados y buenas síntesis también. Entonces, una de las primeras preguntas es sobre el decreto 67 para la diputada, con respecto a evaluación y calificación. ¿Cuál es su visión del decreto y cómo implementarlo? Y una segunda pregunta podría ser, ¿qué orientaciones políticas deben existir para aplicar y promover la evaluación formativa, concretamente en un aula con 45 estudiantes? Diputada Camila Rojas, si pudiera... compartir las reflexiones, por favor. Sí. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, muy bien. Lo que pasa es que sin audífonos no se escucha. Mira, específicamente de lo último que señalaban y la cantidad de estudiantes, evidentemente es una dificultad a la hora de realizar evaluación. Y por lo tanto, uno de los elementos importantes que se señalan en el informe respecto de la evaluación formativa, de esta evaluación centrada en los aprendizajes, tiene que ver con la necesidad de ver los contextos y además hacerse cargo de las especificidades de los estudiantes. Y en ese sentido, obviamente, entre más estudiantes son, eso es más difícil. Por lo tanto, obviamente es un elemento a considerar para poder concretar que la evaluación formativa sea posible. Ahí hay un anhelo de poder tener menos estudiantes por sala, precisamente para poder hacerse cargo mejor de sus necesidades, pero es real que hoy día tenemos aulas, me ha tocado verlo, sobre todo en los establecimientos llamados emblemáticos, tradicionales, donde son muchos estudiantes por sala, 45 que es la norma, pero a veces incluso sobrepasando aquello, y también en ciertos establecimientos municipales o particulares subvencionados donde hay una alta demanda que se repite este gran número. Entonces yo creo que dentro de las dificultades en el texto se ponían como desafío, se podría incluir ese punto, ¿no? Específicamente respecto de la cantidad de estudiantes por sala. Muchas gracias, diputada. Para Beatriz Fernández, quien nos compartió el informe, ¿cómo resguardar los cambios y avances que se han realizado en pandemia a la hora de volver a la normalidad? Primero quería referirme un poco también a la pregunta anterior. En el informe que nosotros realizamos sobre recomendaciones, también se establecen no solamente las leyes o decretos que de algún modo entorpecen la realización de evaluaciones con foco formativo, sino también algunas leyes y decretos que favorecen la realización de la evaluación con foco formativo. Dentro de ellas el decreto 67, el decreto 83, la ley de inclusión, que todos ponen énfasis en
el foco en el desarrollo y el avance de los estudiantes, específicamente el decreto 67 permite a los establecimientos definir sus propios reglamentos de evaluación, incluso menciona la posibilidad de realizar evaluaciones con foco sumativo o formativo y realizar adecuaciones en función de las necesidades de los estudiantes, y sobre todo la idea de que el reglamento de evaluación tiene que ser aprobado de manera al menos consultiva con los equipos de profesores y la comunidad escolar. Por lo tanto, así como el informe muestra algunas tensiones con algunas políticas, también muestra algunos elementos legislativos que favorecen la evaluación formativa. Y respecto a la pregunta que nos hacías, Pilar, yo creo que es importante lo que se señala constantemente en el informe en las distintas secciones, que por un lado es necesario tener algunas condiciones estructurales, condiciones de tiempo, condiciones de espacio, de manera que los profesores puedan desarrollar estas evaluaciones de aula, que si bien son difíciles, tampoco es imposible realizarlo. De hecho, que hemos tenido acá la presentación de Tamara y Rodrigo, donde nos muestran cómo también las decisiones de gestión también afectan y posibilitan lo que se puede hacer en evaluación formativa en el aula. Pero también, claro, es necesario tener ciertos facilitadores a nivel legislativo y de política local. Por lo tanto, por un lado, la mantención de una evaluación formativa post-pandemia, por así decirlo, creo que tiene que ver con esos dos elementos, un elemento que es más estructural y de condiciones, y otro también que tiene que ver con el cambio de creencias. Como decía Rodrigo, pasar de una evaluación sumativa a una evaluación formativa no solo implica que esté el tiempo y los recursos para hacerlo, sino que también implica que los docentes, los directivos cambien la manera de cómo se entiende la evaluación. Y lo que hemos tratado de presentar en el informe son ejemplos concretos de cómo eso puede realizarse y cómo lo han hecho otros establecimientos escolares en Chile. Entonces creo que el desafío está en poder, como decía Rodrigo, entender que la pandemia, si bien ha tenido otras cosas negativas, también ha sido una oportunidad de replantear algunas discusiones educativas y replantearnos la evaluación, y desde ahí también cuestionarnos cuáles elementos podríamos seguir manteniendo, cuáles flexibilizaciones o flexibilidad necesitamos para que puedan seguir persistiendo iniciativas como las que nos mostraba Rodrigo y Tamara, que se desarrollaron en el contexto de pandemia. Con la línea que tú mencionabas de la gestión de los directivos, una pregunta para la profesora Tamara, que dice, ¿qué pasará con los alumnos con problemas, ya sea que no tienen conexión o un computador y las necesidades educativas especiales, o con falta de motivación? ¿Cómo se evitará la deserción y cómo abordaron la promoción? Sí, un poco en la misma línea de lo que aquí ya se ha dicho, la instalación del enfoque de evaluación formativa supone un cambio cultural y ha sido posible desarrollar también porque hay que reconocer que durante el periodo de pandemia nos hemos enfrentado a un espacio de mayor flexibilidad curricular. Sin la existencia de la evaluación estandarizada y la presión por la cobertura, se ha podido dar mayor libertad a que las escuelas puedan desarrollar otro tipo de experiencias formativas que a nuestro juicio son mucho más profundas y significativas, ¿no? Mantener la motivación de los estudiantes para nosotros pasa por abordar temáticas que estén vinculadas a sus realidades y a sus contextos. Por eso la contextualización curricular de la que yo les hablaba, para nosotros es tan profunda, ¿no? Porque no vamos a hablar de disciplinas en un contexto imaginario, sino que estamos hablando de las disciplinas en relación a lo que ocurre en sus hogares, en sus territorios, en lo que los niños y las niñas han podido mirar. Hemos trabajado proyectos vinculados a las ferias libres, al barrio, al río Mapocho, es decir, trabajar desde aquello que los niños ya saben, ya conocen, para poder hacer esa vinculación y de esa manera mantener la motivación de nuestros estudiantes. Ahora, efectivamente, el problema de la conectividad sigue siendo complejo y también nosotros reconocemos que en este contexto estamos en un contexto de emergencia.
¿no? Y en el contexto de emergencia, lo principal es que los niños mantengan su motivación por la escuela, por el aprendizaje. Luego, en el periodo de post-emergencia, tendremos que elaborar planes de profundización para poder recuperar aquellos aprendizajes que no se pudieron abordar plenamente, pero por ahora lo que más nos importa es mantener el vínculo con los niños, que mantengan el interés por el aprendizaje y al menos trabajar desde la contextualización a nosotros nos ha servido para mantenerlos conectados a ellos y también a sus familias, que están ahí en las clases y que también aportan con la historia del barrio, con la historia de la fundación de la población. Entonces, de esa manera mantenemos el vínculo y la motivación. Muchas gracias, Tamara, por interesante experiencia de mantener los vínculos. Creo que eso, y sobre todo esta situación de pantalla, lo hace complejo. Y en ese sentido, una pregunta para el profesor Rodrigo. La señora Elba pregunta, ¿cómo ha influido lo socioemocional en la evaluación formativa de los y las estudiantes en pandemia? Bueno, como les decía, uno de los ejes del trabajo del colegio durante este año y medio ha sido el tema socioemocional. Nosotros hemos tenido que buscar estrategias para poder abordar, para hacer un abordaje socioemocional de apoyo tanto a las familias como a los niños. Hemos delegado funciones o nos hemos dividido funciones, estamos constantemente llamando a los niños, estamos visitando los hogares de aquellos niños que no están llegando incluso al colegio a buscar material, y a partir de esa evidencia también se ha hecho la palabra se me olvidó, hemos estado rehaciendo prácticas para poder llegar a todos estos chiquillos y proponiendo metas más simples para ellos en la medida que su situación lo permita. Cuando hablamos de cuestiones socioemocionales van desde el problema que se produjo en muchos hogares por las pérdidas de trabajo, hasta pasando por un amplio gama de casos, hasta aquellos niños que están presentando este año, mucho más que el año pasado, problemas de depresión. Entonces, todas esas cuestiones significan para el colegio buscar nuevas estrategias, hacer adaptaciones del trabajo que se está realizando y poder ir trabajando en el caso a caso y a partir de aquello ir evaluando. Esto también requiere mucho tiempo. Entonces se suman otras problemáticas que tenemos que ir tratando de los colegios con creatividad, tratando de solucionar para no provocar que el problema socioemocional de la familia o del niño se transforme en un problema de salud mental de los profesores. Y de quienes trabajamos en el colegio. No, por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo. Y eso nos conecta con una pregunta para la diputada Camila Rojas, que considerando la evaluación formativa que implica un proceso de reflexión pedagógica, cómo poder tomar decisiones considerando el contexto laboral de hoy día de un 70% de clases y 30% de planificación, cómo acomodar eso para poder tener un balance en los procesos educativos en esta pandemia y pospandemia también. Sí, yo decía en mi presentación que este era uno de los elementos relevantes en términos de las horas no lectivas, porque ya era una discusión previa a la pandemia y que con la pandemia se ha agudizado, ¿no? Una falta en definitiva de tiempos para poder preparar las clases, para revisar las tareas, evaluaciones que se realizan y para todo lo que significa en definitiva ser docente. Y a diario nos llegan situaciones que
Hoy día en pandemia eso se agudiza principalmente a raíz de que el trabajo virtual o en versión híbrida se cruza también con las labores propias de cada hogar. Estamos hablando de una profesión además altamente feminizada, en donde el trabajo doméstico termina muy cruzado con la labor profesional en este caso. Y ahí me gustaría contarles que en la Comisión de Educación desarrollamos una encuesta para trabajadores y trabajadoras de la educación con la red de docentes feministas, la red OFEM. En unas semanas vamos a tener los resultados de ese proceso y uno de los focos principalmente tenía que ver con esto, con el uso de los tiempos de las y los docentes. Fue un trabajo bien completo que realizó la red, ellas prepararon la metodología, son docentes de aula, por lo tanto, con conocimiento en definitiva de lo que se estaba preguntando, y uno de los de los aspectos considerados tenía que ver con este cruce de las labores que se realizan en el hogar con aquellas de carácter profesional. Entonces, evidentemente ahí hay un tema bien relevante y a considerar sobre las horas lectivas que, como decía y como cita también el informe, no solo tienen que ver con la pandemia, sino con el post-pandemia. Yo realmente no podría decir aquí, yo creo que tiene que ser 50 y 50 o cuál es la cifra exacta que deberíamos tener, pero evidentemente el formato actual, donde además el 30% no es de autonomía de las y los docentes, sino que también depende de las tareas que se le asignen en los establecimientos y los equipos directivos. Entonces eso también es algo crítico, no solo depende de lo que ellos pueden destinar, o sea, que ellos definan a qué se destina, ¿ya? Y para redondear la idea, en lo anterior se me había pasado referirme a lo del decreto 67. Yo mencioné en mi presentación que este decreto, el decreto 83 y también la ley de inclusión están como factores relevantes y positivos para la implementación y para el fomento de la evaluación formativa. Por lo tanto, en ese sentido, el que se plantee responder adecuadamente a las necesidades, a las características y a las condiciones específicas de los estudiantes están promovidos en ese tipo de iniciativas o normativas, ¿ya? Así que, tal como lo dice el informe, los tres, el 83, el 67 y la ley de inclusión son factores que promocionan, pero también hay otras leyes que no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí se da esa situación de cierta incoherencia en la normativa general respecto de qué se potencia, si la evaluación sumativa, porque hay recursos que dependen de esas evaluaciones, versus aquellas que están más vinculadas a promover la evaluación formativa. Eso lo describe muy bien, ¿no es cierto?, la página 18 que mencionabas, donde están las leyes de aseguramiento de la calidad y la fiscalización, la subvención escolar preferencial y el desempeño de los establecimientos educacionales. Entonces, ahí hay una tensión que tenemos que seguir conversando y seguir resolviendo. Muchas gracias, diputada. Y una última pregunta para los profesores, que ha sido, digamos, un cierto patrón que se ha encontrado en las escuelas, de cómo se han resuelto, cómo resolvieron ustedes las problemáticas de no adherencia al proyecto educativo por parte de los padres. Que no apoyan a sus hijos o no han podido apoyar a sus hijos o tienen dificultades también. Y en el fondo la pregunta aquí dice, me refiero específicamente a la promoción. Hay un tema serio ahí. ¿Cómo lo abordaron ustedes? Sí. En nuestro caso, como les contaba, nosotros pasamos gran parte del año aplicando evaluación formativa a través de informes cualitativos, y hacia el cierre del año, cuando el Ministerio de Educación nos dijo que teníamos que calificar para poder promover, buscamos una salida más bien administrativa en conjunto con la Corporación de Educación de Renca, y tomamos un acuerdo con los directores, las directoras, las comunidades, y tomamos la definición de que las condiciones de pandemia no podían ser motivo de castigo para nuestros niños y niñas, y que la cantidad de niños y niñas que no se han podido conectar no ha sido porque no han querido hacerlo o porque es un tema de voluntad, sino que hay condiciones de mucha complejidad que están a la base, y que por lo tanto no era justo que se les castigara
repitiéndolos de curso, y por lo tanto definimos la promoción de todos los niños y niñas de la escuela. Mantuvimos una comunicación con las familias respecto de esta decisión. Quiero decir acá que la evaluación formativa y su flexibilidad también nos permite ir valorando el proceso individual de cada estudiante de acuerdo a lo que ha podido hacer en función de su propio contexto. Entonces tuvimos niños que durante el año completo pudieron trabajar todos los proyectos, con quienes pudimos hacer buenas retroalimentaciones, y tuvimos muchos niños con los que no pudimos trabajar todo el año, lo hicieron en algunos proyectos, y sobre la base de eso, de lo poquito que pudieron hacer, definimos evaluar y calificar para que todos fuesen promovidos. Perfecto, o sea, la autoestima del niño también y el cuidado de toda su integridad. Rodrigo, ¿y ustedes cómo lo enfrentaron? ¿Cómo lo abordaron? Bueno, nosotros, dos cuestiones. Una, el Ministerio de Educación permitió que los colegios crearan anexos de evaluación que se sumaban al reglamento de evaluación, ¿no es cierto? Un anexo para el reglamento de evaluación, donde los colegios determinaban las asignaturas que iban a ser calificadas a final de año y las asignaturas que iban a ir solo con evaluación formativa. Y a partir de ello se podía generar la nota que certificaba que el niño hubiese avanzado de curso. Eso es lo primero. Nosotros redujimos entonces las asignaturas calificadas a 4 por nivel, y el resto de las asignaturas iba solo con evaluación formativa. Se permitía eso el año pasado. Este año van todas las asignaturas calificadas, ya se dio la indicación. Además de eso, pusimos en el anexo algunos casos que permitían flexibilizar esta cuestión. Por ejemplo, si un niño había abandonado, entre comillas, el sistema y nosotros queríamos hacerlo retornar, lo hacíamos retornar con un par de asignaturas, y íbamos viendo, en la medida que el niño se iba sumando, si estaba en condiciones de que le agregáramos otra asignatura, otra nueva dificultad, porque la idea era atraerlo y no espantarlo, ¿no es cierto? Súper, sí. Otra cuestión que hicimos nosotros es que creamos un sistema de alerta temprana de posible deserción escolar. Entonces, pusimos asistentes de aula en cada nivel. A cada nivel, a los paradocentes los transformamos en asistentes de aula para que pudieran cooperar con los profesores para aliviar la carga, pero también para que nos avisaran cuando los niños empezaban a faltar a clase. Y cuando los niños empezaban a faltar a clase, nosotros teníamos un protocolo de acción que iba desde el simple llamado por teléfono, desde la citación al colegio para entrega de material, hasta la visita al hogar cada 2 semanas para ir a dejar material y para ir a retirar material. Muy creativas todas las intervenciones que hicieron. La verdad es que la gradualidad hace la diferencia, y pensar en el contexto de cada uno de los niños también. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Tamara, muchas gracias, diputada, que ha tenido que retirarse por otras situaciones, y le dejo la palabra a Beatriz Fernández para cerrar este hermoso panel, que así lo han calificado también en el chat. Beatriz, por favor. Bueno, estamos finalizando, ¿verdad?, este seminario titulado Recomendaciones para una evaluación pertinente en tiempos de crisis. Agradecemos la participación de las autoridades de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, a nuestros panelistas invitados, a todos los académicos y académicas que participaron en la creación y desarrollo de este valioso documento, y por supuesto a todos quienes hoy nos siguieron por las diferentes redes sociales y las plataformas web. Una vez terminado este seminario, podrán acceder al documento de recomendaciones en las páginas del CIAE y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está seguramente ahora apareciendo en el chat, ambos links para que puedan acceder a ellos rápidamente. Esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Les damos las gracias. Muy buenas tardes.